Ok, muy bien muchachos. A partir de hoy vamos a grabar las clases para que ustedes puedan revisarla vía YouTube. Ya les estaremos informando dónde van a estar montadas. Y bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase. ¿Qué tal la preparaduría? ¿Chévere? ¿Hicieron todos los ejercicios? ¿Sobreyectividad? Sí, pero Ajá. o sea, fue un problema porque no sabemos si usted lo iba a requerir de forma lógica o escrita. Cualquiera de los dos. Cualquiera de las- Cualquiera de los dos me sirve. Ok, bien, con respecto a las tareas, no sé si ya se dieron cuenta que mandé una tarea. Nosotros vamos a mandar tareas todas las semanas y cada jueves ustedes la van a entregar. Probablemente esta primera tarea, viendo después cuando converse con ustedes al final de la clase, cómo están, si han entendido, de repente podemos pasarla para la semana que viene. ¿Ok? Pero solo esta primera vez, porque estamos empezando. ¿Ok? Pero la dinámica es, siempre voy a mandar 4 o 5 ejercicios cada semana y usted se le entrega a su preparador el día jueves. Así va a ser la dinámica. Muy bien. ¿Ah? ¿Esta semana no montará? Ya la tarea está montada. No, la que se corresponde a esta semana. Al final de la clase lo decidimos. Vamos a ver cómo los veo hoy según lo que hagamos aquí en clase. Muy bien. ¿Alguien empezó a hacer los ejercicios? ¿Les echaron un ojo? ¿Vieron? Ajá, ¿qué les pareció? El tercero y el cuarto fueron bastante complicados para mí. Ok, ¿lo lograste hacer? Y eso yo que lo logré hacer. Ok, yo voy a hacer el cuarto hoy. Voy a hacer el cuarto ejercicio hoy. ¿Alguna otra persona tiene algún comentario? ¿Se le hizo difícil? ¿Le echaron un ojo? Por lo menos el segundo estaba muy fácil. Ok, El primero, o sea, no sé si lo tengo bien, pues. ok. Y el tercero. Ok, yo voy a hacer el cuarto y voy a dejar para que ustedes piensen el tercero durante la semana. ¿Muy bien? Ok, antes de hacer el ejercicio vamos a recordar un poco que hicimos la clase pasada. Hablamos sobre, ¿qué hablamos? ¿Recuerdan ustedes? A ver, piensen, lo primero que le venga a la cabeza. ¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza cuando se recuerdan de la clase pasada? Ajá, funciones. Sobre las funciones que hicimos. Trabajar el tema de la inyectividad. Básicamente, ¿qué es lo que nos interesaba de la inyectividad? Teníamos una estrategia, una técnica para probar que una función era inyectiva. Sin embargo, las funciones que nosotros vamos a ver aquí no son funciones tipo como las de Matemáticas 1, que son de los reales. Son funciones donde las cosas, los argumentos que uno coloca dentro de la función son algunas cosas un poco más abstractas. ¿Muy bien? Por ejemplo, ¿alguien recuerda cuál fue la función con la que terminamos la clase pasada? B1, 3. Ajá, ¿esto qué significa? ¿Qué denota esto que está aquí? Todas las funciones de 1, 3 en B. Ok, es el conjunto, recuerden que esto que está aquí es el conjunto de las funciones, es un conjunto de funciones, donde el dominio es el conjunto que solamente tiene el 1, el 2 y el 3, y el rango es este conjunto B. ¿Ok? Ahora, sin embargo, nosotros habíamos diseñado una función que iba de aquí a acá. Y acá la habíamos puesto como rango a este conjunto que está aquí. O sea, vectores, triplas, 3 coordenadas, donde cada una de las coordenadas pertenecen a B, ¿no? B, en el caso del ejercicio de la clase pasada, ¿qué era? Era un conjunto que tenía ¿cuáles elementos? 1 y 2 nada más, ¿ok? Entonces vamos a recordarlo, es el conjunto que tiene a 1 y 2. ¿Cómo hemos definido esta función? Si yo le colocaba una función aquí, eso me iba a devolver una tripla. Pero esa tripla, ¿cómo sabía que había en la primera coordenada, que había en la segunda, que había en la tercera? ¿Cómo lo había definido? A ver. Como las funciones de 1, 2, 3 en B.
Así lo habíamos definido. Ok. Vamos a hacer un recuento sobre lo que es una función para refrescar la mente. Vamos a suponer, voy a colocar el dominio de forma horizontal y el rango también. 1 y 2. Y aquí ponemos 1, 2 y 3. Ajá, si yo quisiera hacer un gráfico de esa función al estilo Matemáticas 1, pusiera el 1 aquí, el 2 acá, el 3. Entonces, bueno, como el 1 va al 1, aquí va un puntico. Como el 2 va al 2, aquí va otro puntico. Y como el 3 va al 2, aquí va otro puntico, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, ¿qué es una función? Según todo lo que hemos visto hasta ahorita. Ajá, palabra mágica, ¿es un qué? Es un conjunto. Es un conjunto. Si yo quiero escribir cuál es el conjunto al cual corresponde esta función, bueno, yo tengo que abrir mi llave y colocar ahí, ¿qué cosas tengo que colocar? Los pares ordenados que definen esa función. En este caso son 3, es este y este. El primer par ordenado es 1, 1. ¿El segundo cuál es? ¿Ok? Eso es una función, al final. Es un conjunto de pares ordenados. Ahora, sin embargo, las coordenadas que están en los pares ordenados pueden ser objetos tan abstractos como yo quiera. Como pasa aquí. ¿Ok? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos que en el dominio hay funciones y en el rango hay vectores. Muy bien. Entonces, no voy a hacer la tabla completa que hice la clase pasada, pero voy a hacer una parte, ¿no? Voy a colocar como ejemplo de funciones, bueno, esta misma. Vamos a colocar otra más. Ahora vamos a colocar uno cualquiera que no sea esto. El 1 lo mandamos para acá, el 2 también, y este para acá. Y vamos a colocar una más. Vamos a mandar todos para el 1. ¿Ok? Y así sucesivamente. Como vimos en la clase pasada, habían varias funciones. Es un número finito, pero eran más que estas 3. Esto es simplemente un ejemplo. Según esta función, nosotros lo que estamos haciendo es que a cada función le asignamos un vector. ¿Cuál va a ser el vector? Bueno, el valor de la función, si esta es la función f, el valor de la función en 1, aquí va el valor de la función en 2 y el valor de la función en 3. ¿Ok? Yo coloco esto aquí abajo solamente como una especie de ayuda, porque al final lo que va es lo que va aquí, ¿no? O sea, entonces f de 1, según esto, es 1, f de 2 es 2, aquí ponemos 2, y f de 3 es 2 otra vez, ¿no? Siguiendo la misma regla, en la primera coordenada iría ¿qué? No, 2, porque es la imagen del 1. La imagen del 1 es 2. Igualmente va 2 y 1. Uno, 1, 1. Y así con todas las funciones posibles que vayan de 1, 2, 3 a 1, 2. Muy bien. Ahora, si yo quiero hacer un gráfico de cómo es esta función phi, ya no es tan fácil como en el caso de Matemáticas 1, porque yo tengo un eje X, en el eje X lo indexo, 1, 2, 3, 4, y el eje Y, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos hacer una abstracción. Esto es un objeto bien complejo, ¿no? De hecho, es un conjunto de este estilo. Pero nosotros podemos imaginarnos que es un solo punto, que es una sola cosa. ¿Sí? Sí, podemos hacerlo.
Si ustedes no pueden hacer eso, entonces ustedes no son seres humanos. Todos los seres humanos somos capaces de a objetos complejos, abstraerlos y verlos como una sola cosa. Entonces yo todo eso que está aquí, lo voy a poner, lo voy a ver como si fuese un solo punto. Y lo voy a llamar F1. Igualmente, la próxima función lo voy a llamar F2 y la próxima función F3. ¿Ok? Estos ya no son números. Yo estoy abstrayéndome, estos son funciones, pero las estoy poniendo aquí como punticos en este eje horizontal. Y así sucesivamente. Todas las funciones que pusimos en la tabla pasada. Ahora, en este eje que es el rango, tampoco puedo poner números, porque según esta función, mi rango es este conjunto. Son vectores, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hacer otra vez esa trampa. Voy a imaginarme que cada uno de esos vectores es un solo punto. Y lo voy a poner aquí. Entonces, bueno, aquí estará yo voy a indexar a este con el 1, 1, 1. Este lo voy a colocar como 1, 2, 2, por poner algo. Y así sucesivamente. ¿Bien? Fino. Ahora, por ejemplo, esta asignación de esta función a este vector en este gráfico se vería como el par ordenado este que está aquí. Pero es un par ordenado, solo que las coordenadas de lo que están aquí son objetos bien complejos, ¿no? ¿Qué va en la primera coordenada? Una función. ¿Qué va en la segunda coordenada? Un vector. ¿Ok? A esta función se le asigna este vector. Y así con todo. O sea, aunque la función sea compleja y los argumentos que estemos usando sean otras funciones o conjuntos complejos, la función no deja de ser un conjunto de pares ordenados. Lo que puede cambiar es qué tipo de coordenadas tiene cada uno ¿cuáles son los tipos de las coordenadas de los pares ordenados? ¿Sí? Más o menos, ¿se entiende la idea? Y por eso es que estas funciones son un poco más complicadas que las de matemáticas 1. Pero sin embargo, las técnicas para probar inyectividad siguen siendo las mismas. Ahora voy a ayudarme con una notación, porque ya escribir 1, 2, 3 es un poquito largo, ¿no? Entonces voy a usar una notación para abreviar a este tipo de conjunto. Entonces, bueno, si yo escribo esto, eso va a significar el conjunto que empieza en 1 y termina en 3. Si yo escribo esto, eso significa el conjunto que empieza en 3. ¿Ok? Puede usar números negativos. Voy a empezar en -2
¿Ok? ¿Captan la idea? Fíjense. Se pone dos punticos. No se pone coma. Porque si pongo coma, ¿qué significa eso? Baja matemáticas 1 y eso es un intervalo completo de números reales. De 3 a 6. Ahí está 3,1, 3,2, 3,3, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú pones dos punticos, entonces estás indicando que el rango de ese conjunto son los números enteros. ¿Bien? Ok, entonces ahora sí, vamos a pasar a hacer el ejercicio 4 de la tarea. Esto que está aquí es multiplicación de números enteros. ¿Eh? Esto que está acá es multiplicación de conjuntos, que no significa en lo absoluto multiplicación de números. Simplemente es una notación para indicar el conjunto de pares ordenados donde la primera coordenada es A y la segunda coordenada es B. Ok, entonces, ¿qué hay aquí adentro? Lo acabo de decir. Pares ordenados. Entonces, si yo coloco si mi dominio es de pares ordenados, entonces lo que uno coloca dentro de los paréntesis de la función es un par ordenado. Generalmente, estos paréntesis del par ordenado se suelen eliminar y la función queda con esta notación. Es lo que se llama una función de varias variables. Sin embargo, respetando los conceptos, yo lo voy a dejar así. La función era esto. ¿Okay? Entonces probemos o demostremos Ok, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer para probar que una función es inyectiva? ¿Cuál es la frase? Ajá. Sea x1 y x2 arbitrarios. Sin embargo, aquí no tenemos un x1 y x2, sino tenemos los objetos que están en el dominio son pares ordenados. Entonces tendríamos un xy y tenemos que tener otro xy. Entonces yo, para diferenciarlo, voy a llamar uno x1, y1 y el otro x2, y2. Entonces sea y lo subrayo. Arbitrario.
Y usando argumentos lógicos, tengo que llegar a esto. Ok. A ver, escuché que una persona lo hizo. ¿Quién intentó hacerlo? Tú lo hiciste, ¿no? Ah, ok. ¿Qué hiciste? A ver. Usé la sugerencia esa de que empezáramos probando que X1... Que es imposible que esto ocurriera, ¿no? Que si esto es verdad, entonces era imposible, o al revés, ¿no? Que X2 fuese menor que X. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a decir, bueno, probemos que esto es imposible, después vamos a probar que es imposible esto, y por lo tanto X1 es igual a X2. Y con esa información es muy fácil, ya van a ver, probar que Y1 tiene que ser igual a Y2. Entonces, vamos a eso. Entonces, si esto... Ok, entonces, ¿cuál es el argumento? Si X1 es menor que X2, como X1 y X2 son números que están en este conjunto, son números naturales, entonces él por lo menos difiere en 1 de X2. ¿Sí? Es por lo menos un número por debajo de X2. Por lo tanto, si yo le sumo 1 a esto, la desigualdad pudiera mantenerse como pudiera no mantenerse, pudiera llegar a la igualdad. Entonces lo que es cierto cuando yo sumo 1 de este lado es esto. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Les parece natural? ¿Sí o no? Bien. Ahora yo puedo multiplicar ambos lados de la desigualdad y lo voy a multiplicar por m. ¿Bien? Voy a continuar aquí. Entonces, si eso es verdad, va a ser verdad esto. Propiedad distributiva. Si eso es verdad, entonces yo puedo crear una nueva desigualdad sumando ambos lados por menos m o restando ambos lados por menos m. Entonces voy a hacer eso. ¿Correcto? Y yo voy a reordenar esto, de tal manera que voy a poner el menos m aquí y el m de este lado. Muy bien. Si esto es verdad, entonces es cierto la siguiente inecuación, que es aplicarle a esto a sacar un factor común m acá. Esto queda x1 menos 1 por m
¿Bien? Ok. ¿Qué podemos decir de Y? Si ven su cuaderno, ¿Y dónde vive? Es la segunda coordenada del par ordenado. Y vive en el conjunto B. ¿Cuál es el conjunto B? Si ven el enunciado. El conjunto B, recuerden, que era el conjunto que va del 1 hasta M. Y los Y viven aquí. Por lo tanto, ningún Y, ni Y1 ni Y2, puede ser más grande que M. ¿Ok? Entonces yo voy a usar eso. Es imposible que Y1 sea más grande que M. Por lo tanto, esto no es una coma. Ojo. ¿Qué hice? Esto es lo que tenía arriba. Agregué una nueva desigualdad a la izquierda. Veamos solamente este pedazo. Veamos este pedazo. ¿Por qué es verdad? A ver. Primero, porque esto es igual a esto. Lo que hace la desigualdad es que Y1 siempre es más pequeño que M. Si yo a dos cosas iguales le sumo algo que es más pequeño que M, entonces va a estar por debajo de esto. ¿Correcto? Entonces aquí tengo esa desigualdad. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer ahorita el mismo truco, pero en este lado. Yo voy a poner ahorita una desigualdad acá y voy a poner algo más grande. Voy a sumar por un número positivo. Si yo sumo esto por cualquier número positivo, va a dar más grande, va a estar a la derecha. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el número positivo que yo voy a usar? El siguiente. Y2 vive en ese conjunto, por lo tanto, él es más grande por lo menos que ¿quién? No, ya va. Que uno de estos valores. ¿Cuál? 1. Él vive aquí. El más pequeño posible es 1, por lo tanto, él es mayor o igual a 1. Yo solamente voy a usar esto, ¿no? Entonces, con esa información yo vuelvo a copiar todo idéntico como estaba. Esto lo vuelvo a copiar igual, pero si yo le sumo algo positivo, él va a ser más grande, como por ejemplo Y2. Entonces esto es menor estricto. ¿Ok? Porque Y2 es por lo menos 1. Aquí está, aquí es 0 y aquí le estoy agregando por lo menos 1, así que es menor o igual. Entonces, ahora, toda la información que está en el medio, en esta ecuación no me importa. A mí lo que me importa es la comparación de esto con el último de acá. Este tipo es menor estricto que este. Entonces yo voy a obviar todo lo que está en el medio. Si eso es verdad, entonces es verdad que esto es menor que esto. Es menor estricto que esto. Pero díganme ustedes, ¿a qué les recuerda esta fórmula? Esa es la fórmula de F. Al igual que esta es la fórmula de F, pero esta es la fórmula de F evaluada en X1, Y1, y esta es la fórmula de F evaluada en X2, Y2. ¿Ok? Es esto. De modo que yo puedo reescribir esto como, porque es exactamente lo mismo.
¿Ok? Estamos bajo la suposición de que estas dos cosas son iguales. Si yo tengo la osadía de decir que x1 es menor que x2, gracias a todo esto, lo que ocurriría necesariamente es que esta f evaluada aquí es menor que esta f. Cosa que hemos dicho que eso no era posible, porque este era el escenario en el que estamos hablando. O sea que estos dos escenarios son incompatibles al mismo tiempo. No pueden ocurrir al mismo tiempo. O pasa esto o pasa esto. Porque si pasa esto, pasa lo contrario de esto. ¿Okay? No ocurre esto. Por lo tanto, esto que está acá es imposible. ¿Qué otras dos posibilidades me quedan? Que sea mayor o igual. O lo que es lo mismo, poner un 2 aquí y un 1 aquí. Ustedes repiten lo mismo. Pero donde haya dos, terminan en 1 y van a terminar exactamente en lo mismo. ¿Ok? Entonces, lo que se puede decir es, si repito el mismo proceso análogamente, podemos demostrar que x2 es imposible que x2 sea menor que x1. Entonces eso es lo que vamos a poner ahorita. Nuevamente. Ojo, cuando estamos en este escenario. Cuando el escenario en cuestión es este, esto es imposible. Por lo tanto, deben ser iguales. Y una vez que se tiene eso, es facilito probar el resto. ¿Cuál es la fórmula de F? Menos 1 por M, ¿no? Más este Y1. Y eso debe ser igual a lo mismo, pero con X2. Lo mismo con X2 y con Y2. Ajá, entonces bueno, vamos a aplicar la propiedad distributiva para que me quede x1 por m menos m más y1 igual a, y del otro lado igual.
Están vivas las tizas. Ok. Pero yo tengo una información adicional. Yo sé que x1 es igual a x2 porque lo acabamos de probar. Si esto es cierto, entonces x1 es igual a x2. Acabamos de ver eso. Ahora, si x1 es igual a x2, x1 por m es igual a x2 por m. Y si ambos están en lados contrarios de la ecuación, ¿qué puedo hacer? Ya está. Y1. Hemos demostrado que si pasa esto, entonces necesariamente x1 tiene que ser igual a x2 y por lo tanto, como consecuencia, y1 también es igual a y2. Así que yo voy a poner las dos cosas. Y por igualdad de vectores, esto es lo mismo que decir que x1, y1 es igual a x2, y2. Estos dos pares ordenados eran arbitrarios, por lo tanto, esto es una propiedad que se cumple para cualquier par de pares ordenados. Por lo tanto, por definición de inyectividad, esta función es inyectiva. Ok. Un ejercicio bastante difícil. Por esa razón lo hice hoy en clase, lo mandé de forma simulada como tarea para que ustedes lo fueran pensando y ya tuvieran en mente el ejercicio. Pero nunca pensé en evaluarlo realmente, siempre tuve la intención de hacerlo aquí. Bien, la idea era que ustedes que fueran pensando en el ejercicio. Ok, bueno, vamos a hablar de otra cosa ahorita, ¿no? Sobre eyectividad. Ustedes hicieron algo de sobreyectividad en la práctica, la definición estaba en uno de los ejercicios, yo la voy a volver a colocar aquí.
Y biyectividad se dice que una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva. Ok, ustedes en la práctica seguramente hicieron un ejercicio de este estilo. Probar que esa función es sobreyectiva. Ustedes han hecho eso muchas veces en Matemáticas 1, pero lo que me interesa es la técnica. ¿Cuál es la técnica que uno usa para probar sobreyectividad de funciones? Por ejemplo, viendo este ejemplo, ¿qué es lo que hace uno? ¿Cómo empieza? ¿Qué argumentos usa? A ver, recuerden, Matemáticas 1. La práctica. ¿Qué hicieron en la práctica? Ajá. Exacto, ese f de x lo puedes llamar y. Entonces tú haces lo mismo que hicimos con inyectividad. Hablas de que agarra un y arbitrario. Dices y es arbitrario y tratas de conseguir una fórmula o un proceso que dado ese y genérico te genere el x para que f de x sea igual a y. Entonces uno lo que hace en el caso de Matemáticas 1 es poner la ecuación y, f de x lo llamas y despejas el x de ahí, ¿no? Después que uno despeja el x de ahí, es fácil ver que eso es igual a esto, ¿no? Sin embargo, cuando uno va a escribir una demostración, lo que hace es que en un bordecito del margen haces esta cuentica y después la sacas debajo de la manga cuando lo necesites en la demostración verbosa del problema, ¿no? Si tú quieres probar que esa función es sobreyectiva, entonces haces lo siguiente. Dice sea y perteneciente al rango. En este caso el rango y el dominio son iguales. Y dice que es arbitrario. Y ahora define, bueno, este x funciona como la primagen de la función. Definamos entonces aquí pareciera como que uno saca de la manga aquella cuentica que hizo a un margen, que es esa que está ahí. Y uno dice, bueno, definimos x como y menos 2 entre 4. Y probamos que f de x es igual a y. Resulta que x es y menos 2 entre 4. Y cuando yo evalúo eso en la función, aquí queda un más. ¿Ok? Ah, bueno, este es un x, que si yo lo meto en f, me da y. Pero resulta que y era arbitrario, entonces yo puedo decir que ese es el x general. Esa es la fórmula general del x dado un y. Esa es la manera de construirlo de forma general. Entonces, como y era arbitrario,
Bueno, antes de esto, disculpen. Esto que está acá prueba de que existe un X tal que, f de X lo manda a Y, porque la estoy construyendo, es este que está aquí. Entonces, nosotros podemos decir, hemos probado o hemos demostrado que existe tal que f de X es igual a Y. Como Y era arbitrario, entonces para todo Y, esta fórmula, esta existencia, es cierta para cualquier Y. Entonces, para todo Y existe un X tal que f de X es igual a Y. Y por definición, F es sobreyectiva. Ok, comentarios con respecto a esto. Fíjense que la conclusión es que para todo Y en R existe un X en R. ¿Ok? Esta pertenencia es importante. En el caso de matemáticas 1 es obvia. Uno nunca duda de que X pertenezca a R. Porque X resulta de restar y dividir números reales. Entonces eso va a ser un número real. Entonces es obvio que X pertenece a R. En otros ejercicios, esa pertenencia en el dominio no es obvia. Y hay que verificarla. ¿Sí? Sobre todo cuando estamos trabajando con matemática finita, donde los conjuntos son finitos, pudiera ser que la fórmula que tú diseñaste para conseguir la primagen se salga del rango de los conjuntos donde estás trabajando. Entonces, en ese caso, tienes que verificar que el X en cuestión no se sale del rango. ¿Muy bien? Por ejemplo, volvamos otra vez a la función del ejercicio anterior. Okay. Esto se hizo en la prepa, no lo voy a repetir todo en detalle, voy a hablar de comentarios al respecto de esto. Eso va de 1 hasta n por n. Y la función, si yo le colocaba este par ordenado, ¿qué me devolvía? ¿Se recuerdan la fórmula? Ok. Si yo quiero conseguir, si quiero probar que eso es sobreyectivo, uno trata de hacer lo mismo. Uno agarra un número aquí, arbitrario, C, llamémoslo C, y tratamos de conseguir una fórmula o un procedimiento que me permita, dado ese C genérico, conseguir quién es el par ordenado que le corresponde a ese C. ¿Muy bien? Entonces, bueno, uno al margen del papel, ¿no?, empiezas a tratar de conseguir esa ecuación, una fórmula, algo que lo describa, ¿no? Por ejemplo, si nosotros consideramos que ese numerito es C, o sea, esto, y queremos solamente sabiendo C recuperar cuál es el X y cuál es el Y, ¿cómo hacemos? ¿Qué fue lo que hicieron en práctica? A ver,
Ese es el truco, o sea, la única información que tengo es C. Para eso, con eso es que se prueba sobreyectividad. Y yo quiero recuperar el X y el Y, tal que si yo los coloco en esa fórmula me da otra vez C. Ahora, pero tenemos que trabajar de forma general. No puedo dar un C, no puedo decir que C es 2, no puedo decir que C es 3, porque voy a dar una fórmula para eso. Y después la puedo probar a esa fórmula poniéndole numeritos y ver y así tengo seguridad de que efectivamente lo que estoy haciendo está bien. ¿Cómo hago? A ver. Vayamos a quinto grado de primaria. Dígame una letra que no sea R. A ver. P. Ok, vamos a poner aquí P. Cuando uno divide, uno tiene un numerito aquí, y si no quieres ponerle coma, aquí te queda un resto. R de resto. Ahora, vamos a cambiarle el nombre. En vez de llamarlo R, vamos a ponerle otra letra. Y, por ejemplo. ¿Cómo era la prueba de que la división era correcta? Ese P sería X menos 1. O sea que X sería sumarle 1 al P. ¿Sirve el truco o no le sirve? ¿No? Eso pudiera servir como una fórmula genérica, ¿no? para conseguir la primaje en el par ordenado en cuestión. Ahí que con eso recupero el X y el Y. Ahora, no es tan bonito como parece porque tiene sus detalles, ¿no? Y los detalles son estos. Es lo que yo le estaba diciendo aquí, de que cuando ustedes consiguen la fórmula, o el proceso, o el mecanismo para conseguir la primagen dado la imagen general, tiene que verificar que esa fórmula no se sale del dominio donde estás parado, ¿no? Por ejemplo, la Y vive entre 1 y M, pero perfectamente el resto puede ser 0. Perfectamente cuando uno divide el resto puede ser 0. ¿Ok? Entonces, si el resto es 0, ese Y sale de aquí y ya no me sirve. ¿Ven? Entonces, eso tal cual como está ahí es casi la solución, pero no la solución completa porque tiene esos detalles. Y pudiera ser 0. Si yo hago esta división y resulta que X es P más 1, como P pudiera ser N, al sumarle 1, llego a N más 1, me salgo. ¿Cómo lo arreglo? Bueno, lo arreglo separando por caso. Bueno, en el caso en que el resto me dé 0, lo acomodo, doy otra fórmula. Y en el caso en que no me dé 0, uso esta fórmula. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ponerle nombres a esto. Para no hablar de Y, P y eso, vamos a darle un nombre, ¿no? El nombre que se le da al resto de la división es el siguiente. C módulo M es el resto de la división de C entre M. Y el resultado de la división se le llama C div M. Eso es el nombre que vamos a poner porque ese es el nombre que realmente esos objetos tienen. En algoritmos 1 lo van a ver nuevamente. Y bueno, yo lo voy a usar. Entonces, ¿quién sería la primagen de C? Bueno, el X debería ser, entonces, este resultado P, que lo estamos llamando, que el nombre que tiene ese P matemáticamente es este. Entonces, esto es C div M. Ah, pero eso me va a dar P, que es igual a X menos 1. Para que se vuelva X, le sumo 1. Esa sería la primera coordenada. Y la segunda coordenada sería simplemente el resto.
Voy a borrar aquí un segundo. Voy a copiarlo aquí. Perfecto. Si el resto es distinto de 0, sé que no se me sale de aquí del lado izquierdo. Entonces puedo usar perfectamente esta fórmula. Tengo esto que está acá. Pero si el resto es igual a 0, entonces ya no puedo poner esto que está aquí, porque si pongo esto que está aquí, entonces la coordenada y me va a dar 0. Entonces lo acomodo de la siguiente manera. Pongo un m. Y lo que hago es que en vez de poner este 1 que está aquí, lo dejo tal cual. ¿Cómo está? ¿Bien? Recordemos que C es un número arbitrario que agarramos en el rango. ¿Cuál es el valor más grande que puede valer ese C, según esto? Correcto. Ah, ok, entonces si yo hago esto. Es natural pensar esto, ¿no? Como este número es más grande que este, cuando yo lo divido por m, esto me da más grande que esto. ¿Correcto? Pero ¿cuál es el resultado de dividir n por m entre m? O sea que esta cantidad que está aquí, esta, para nada es más grande que n. Por lo tanto, aquí estamos bien, ¿no? Bueno, esta es la fórmula de la primaria, de esa función. Vamos a probar con números. Vamos a probar con algunos números. Tomemos a n como 2. A m vamos a colocarle, vamos a poner 3 y 2. Entonces, la multiplicación de esos dos es 6. Un número al azar entre 1 y 6. A ver, una subasta. Ajá, ok, 4. Entonces vamos a tomar a c igual a 4. Entonces yo quiero ver quién es el par ordenado que cuando yo lo pongo en esta función da 4. Según esa fórmula, entonces yo simplemente lo que tengo que hacer es agarrar 4, dividirlo y ver cuál es el resto. Entonces, m es igual a 2. ¿El resto cuál es? 0. Como el resto es 0, me voy aquí y resulta que la fórmula es esta. O sea, que lo que tengo que poner aquí es 2 y lo que tengo que poner aquí es el resultado de la división, 2. X está aquí adentro, Y también está aquí adentro. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? Si no da 4 está mal, pero sí va a dar. Pones aquí 2 menos 1 por m. Vamos a poner m y después ponemos el 2, ¿no? Y 2, que eso es igual a 1 por m, que es igual a 2, más 2, 4. ¿Ok? Ahora vamos a probar con 5. Si yo divido 5 entre 2, eso es a 2, y yo resto 1. Como el resto es 1, me voy por aquí. Entonces el par ordenado es este. El resultado entonces sería 2, que es la división, pero le sumo 1. 2 más 1, 3. Está vivo el... Ajá, el resto es 1. Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a ver si efectivamente esto está funcionando. Uno coloca 3 menos 1
por m más y. Esto es 2, ¿verdad? Como m es 2, eso es 2 por 2 más 1. ¿Y cuánto es 2 por 2 más 1? ¿Ok? Ajá. ¿De dónde salió el 1 de la primera fórmula? Lo saqué por deducción porque esta fórmula la asocié con esta. ¿Ven? Entonces P, que era el resultado de la división, era todo x menos 1. Pero a mí no, yo no estoy buscando el x menos 1, yo estoy buscando el x. Si P es x menos 1, entonces x es P más 1. Es esta cantidad más 1, porque esto más 1, se cancelan los 1 y da x. Y así es que lo conseguí. ¿Por qué me fui a la otra versión? Por el problema del rango, del dominio, perdón, de la y, que podía dar 0. Entonces, ahora, yo les aseguro que esto, como está, no da nunca un par ordenado que esté fuera de ese dominio que está ahí. ¿Por qué? ¿Cuál es el razonamiento de? ¿Por qué no está el más 1? Porque cuando el resto es 0, quiere decir que C es múltiplo de M, ¿correcto? Eso no tiene ningún problema salvo en el último número, en n por m, que ese es un múltiplo de m, ¿no? El resto es 0, ¿no? Pero ¿cuál es el resultado de la división? N. Si yo le sumara 1, me salgo de aquí. ¿Ok? Es por eso. Entonces, esto está cuadrado de tal manera de que cuando yo me voy a salir del borde, en el x, no tiene el 1. Cuando estoy seguro que no me voy a salir, tiene el 1. Y la cosa funciona. ¿Ven? Les construí cuál es la fórmula, pero no voy a escribir la demostración, porque la demostración es sacar esta fórmula debajo de la manga. O sea, como se resuelven estos ejercicios de la siguiente manera. Ustedes lo hacen aparte y después cuando van a escribir la demostración dicen sea C arbitrario. Entonces, definamos el par ordenado x1, y1, ¿cómo? Y pegan esa fórmula debajo de la manga, la sacaron debajo de la manga, la pegan ahí, ¡pac! Y después verifican que f de eso es C. ¿Ok? Eso es fácil. Uno agarra esto y lo pones en esa fórmula y te da C. Y si agarras esto y lo pones en esa fórmula, te da C. Por ejemplo, pongamos eso ahí. El de abajo. Si pones esto, ¿qué te da? Esta cantidad menos 1 por m más m. Cuando tú hagas propiedad distributiva, este m se va a cancelar con este m y va a quedar simplemente m podemos poner más 0. 0 no pasa nada. ¿Qué pasa? Este es el resto. Como usé esta fórmula, estamos en este caso. Y este es el caso donde la división era exacta. Bueno, ojo, no lo he demostrado. Yo simplemente lo único que he hecho es darle cuál es la fórmula que dado un C genérico, me devuelve el par genérico. ¿Bien? Ok, vamos a hablar ahorita de par de definiciones y de un principio de conteo que es el fundamental en todo lo que es la teoría de conteo en matemática. Profesor, Ajá. una pregunta. Por lo menos en el preparador Sí. hizo algunas demostraciones usando contraejemplos. Eso no lo podemos usar. Depende, o sea, por contradicción o por contraejemplo. Como, o sea, él instanció en algunos valores y Como no daba, dijo que eso no. si es así como lo estás diciendo, no, eso no es válido, tiene que ser genérico. Lo que sí puedes hacer es suponer lo contrario, ¿no? Si que estás probando que algo debe existir, por lo menos en el caso sí, en el caso de la sobreyectividad, tú estás probando que algo existe. Dado un y, existe un x. Tú puedes suponer que el x no existe y llegas a un absurdo. Entonces, por lo tanto, la conclusión es que sí existe. Esa es una forma. Pero si son contraejemplos instanciados, no.
Bueno, aunque si el universo es finito, puedes probar con todos y exhaustivamente, pero no es lo usual. Dependiendo de cuál sea la situación. No sé lo que hizo el preparador, tendría que verlo para poder decir con propiedad si es válido o no. Ahora, vamos a hablar ahorita de lo siguiente. Sea F Ok, ustedes en Matemáticas 1 habían visto la notación de la primagen de un elemento. Por ejemplo, 5, por ejemplo. Ok, ese es el número, si la función era una función de R en R, tal que f de x era igual a 5. ¿Ven? Tienen esa noción, primagen de un elemento. Ahora, esta definición es primagen de un conjunto. Es general. Esto es hacer lo mismo que se hacía con un punto, pero con cada uno de los puntos del conjunto. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Fíjense, si nosotros tenemos esta función, esto que está acá es b, y yo debo agarrar una parte. Por ejemplo, voy a agarrar esta parte. Esto es lo que yo estoy llamando C. Bueno, lo que se llama f a la menos 1 del conjunto C, donde C siempre tiene que ser parte del rango. Si no, no estamos haciendo nada. Son todos aquellos X en A, en el dominio, tal que van a terminar parando bajo la función f dentro de C. ¿Cuáles son esos elementos? A ver. Este y este. ¿Ok? Esa es la definición. O sea, es hacer la primagen puntual, pero por cada uno de los elementos de, el conjunto que está dentro del rango. Ahora, ojo, este puntico no tiene primagen, no importa, no se toma en cuenta aquí. Perfectamente puede haber un punto en C que no tenga primagen. Si yo hubiese tomado solamente como C al conjunto que contiene a este punto, la primagen es vacío. Se considera como vacío. No hay puntos en la izquierda, entonces este conjunto nunca se cumple esta condición, por lo tanto este conjunto no tiene ningún elemento, es el conjunto vacío. Muy bien. Definamos otra cosa ahorita.
Bien, ¿qué es lo que es una secuencia? Una secuencia es una función donde el dominio empieza en 1 y termina en n. ¿Ok? Se dice que la secuencia es de tipo t si el rango es t. Y el largo de la secuencia es la cantidad de elementos que hay aquí. En los libros de algoritmo se define esto mismo empezando en 0. Empiezas en 0 y terminas en n-1. Aquí lo vamos a definir empezando en 1. ¿Okay? Es decir, entonces aquí vamos a practicar un poquito la notación que hemos usado en las clases pasadas. ¿Dónde vive f? ¿Cómo se llama el conjunto de las funciones de ese dominio a ese rango? ¿Cuál es la notación? Exactamente, se pone el rango abajo y como exponente se pone esto que está aquí. Eso es una secuencia. ¿Qué quiere decir eso de forma intuitiva? O sea, cuando uno habla de secuencia, ¿qué estás pensando? ¿Qué piensa uno? A ver, ¿una secuencia de números qué es? Bueno, puede ser 1, 2, 3, o puede ser que yo ponga 3, 2, 1, o puede ser que yo ponga 5, 4, 8. Eso es una secuencia, o sea, darle un orden a una serie de objetos, ¿no? Ahora, si estoy hablando de una secuencia de números, por ejemplo, 3, 5, 7, 8, puede ser una secuencia de largo 4. ¿De qué tipo? De tipo entero, de tipo números enteros. Ahora, esa idea de sucesión, yo la puedo modelar como diciendo, esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo puedo indexar aquí que esta es la posición 1, que esta es la posición 2, que esta es la posición 3, que esta es la posición 4. Y hacer una función. Posición versus valor de la posición. ¿Okay? Entonces el modelaje matemático de esa idea intuitiva es eso, es una función de los naturales del 1 hasta el n en los valores que yo estoy usando. Perfectamente los valores se pueden repetir. Yo puedo hacer una sucesión 3, 5, 7, 8, 5 otra vez. O sea, la función no tiene por qué ser inyectiva. Si eso ocurriera, entonces la posición 5 tiene el valor igual a 5, ¿no? Si lo estoy repitiendo, o el número que se repite. Pero Ajá. eso que acabas de escribir sería como el rango. Sí, el tipo de la sucesión es el rango de la función. ¿Okay? Estoy tratando de pasar desde lo que es la filosofía, la intuición, a la definición matemática, porque las definiciones matemáticas son como son. La idea es que traten de modelar algo que intuitivamente a uno le sea sencillo, o sea, que sea natural para el hombre pensar, modelado, que esas cosas que el hombre que lo conoce de forma natural, sea modelado de forma matemática para poder hacer matemática de esos objetos. Esa es la idea, por eso es que se define así. Muy bien, entonces, ya sabemos lo que es una función inyectiva, lo que es una función sobreyectiva, sabemos lo que es la primaigen de una función. ¿Qué es la función inversa? A ver, ¿qué se recuerdan de Matemáticas 1? Lo que te permite obtener la imagen, la abscisa de eso, como que la X. Dibujito. Si esta es la función f, ¿cuál es la inversa? ¿Cómo va la flecha? Eso es lo que es la función inversa. Ahora, ¿siempre existe la función inversa? ¿O ese concepto de volver las flechas es siempre función? ¿Por qué no? Porque hay casos donde no será función. Vamos a ver. Aquí en este caso, ¿hay un problema con este puntico que está aquí? Ninguno, porque en una función problema hubiera si el puntico estuviese aquí. Porque como dije, la función total tiene que tener, a juro, todo elemento del dominio una imagen. Pero sin embargo, que en el rango haya un puntico que no tenga una primaigen, no pasa nada. Simplemente que la función no es sobreyectiva, no pasa nada.
Ahora, esto no es un problema, pero cuando se invierten los papeles, ese puntico que está aquí, que no era problema, aquí sí se vuelve un problema, porque ahorita el dominio es este. Entonces ya esto no es permitido. Esto no puede ser. Entonces, si la función no es sobreyectiva, entonces la inversa no existe. Ahora, bueno, si yo restringo el rango a solamente a aquellos valores donde sí tienen preimagen, yo puedo rescatar una especie de inversa. Pero en principio eso no es posible. Otra situación que pudiera ocurrir. ¿Cómo se verían las flechas de regreso aquí? ¿Es eso posible en una función? No, de una función, de un elemento no puede, en un elemento no puede tener dos imágenes. ¿Ok? Entonces, si la función no es inyectiva, la inversa no existe. Entonces, la función tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. O sea, en pocas palabras, tiene que ser biyectiva. Si la función no es biyectiva, no tiene inversa. Si una función admite una inversa, es porque es biyectiva. Y si la función es biyectiva, entonces admite una inversa. Esas dos cosas son equivalentes. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la importancia de este tema. ¿Por qué yo he insistido tanto en técnicas de cómo probar que una función es sobreyectiva, que una función es inyectiva, etcétera, etcétera? Porque es que lo que a mí me interesa son las funciones biyectivas. Son las funciones biyectivas lo que me van a permitir contar, lo que me va a permitir saber cuál es el tamaño de un conjunto. Y el principio es el siguiente. Vamos a poner aquí 5 elementos. Y aquí vamos a poner 4. O bueno, 5. Si este conjunto tiene 5 elementos y este conjunto tiene 5 elementos, ¿es posible hacer una biyección entre los dos conjuntos? Claro. La más trivial es. ¿Ok? Ahora, del otro lado, imagínense que yo tengo dos conjuntos finitos, ojo, dos conjuntos finitos, y sé que existe una biyección entre uno y el otro. ¿Tienen la misma cantidad de elementos? Claro que tienen la misma cantidad de elementos, porque si hay una biyección, así sea lo más rebuscada, entrecruzada, cuando yo agarro cada una de estas flechas y las quito, estoy quitando dos puntos, uno aquí y otro aquí, otro aquí y otro aquí, y así. Cuando las quito todas, se agotan los dos conjuntos al mismo tiempo. Si hubiese otro punto aquí, si esto tuviese 6 elementos y estos 5, ¿sería posible hacer una biyección? No. ¿Okay? Entonces, el principio de la igualdad del conteo dice lo siguiente. Si dos conjuntos tienen igual tamaño, son de la misma cardinalidad, entonces esos dos conjuntos admiten una biyección. Y si existe una función biyectiva entre dos conjuntos, es porque esos dos conjuntos tienen el mismo tamaño, son de la misma cardinalidad, siempre y cuando estamos hablando de conjuntos finitos. En los conjuntos infinitos eso no es verdad, porque yo puedo asignar a los números naturales, a cada número natural, dos veces ese número. Eso es eso no es una biyección. Ok, dejemos eso de otro lado. En el caso de los conjuntos finitos, eso me indica que dos conjuntos son del mismo tamaño. Entonces, ese es el primer principio que vamos a trabajar, que dice lo siguiente. Principio de la igualdad. Sean A y B dos conjuntos. ¿Qué significaba esto? Cardinalidad, la cantidad de elementos que tiene A. Si ambos tienen la misma cantidad de elementos, entonces existe
Volvemos otra vez a esta función. Probamos que era inyectiva, ¿verdad? Y les dije cómo probar que era sobreyectiva. O sea, que esta función es biyectiva. Esa función es biyectiva. ¿Qué puedo decir entonces sobre el tamaño del dominio y del rango? ¿Cuántos elementos hay aquí? Me cuesta saberlo, pero aquí es facilito. Del 1 hasta el n por m, ¿cuántos hay en total? Ok, siempre que ustedes tengan un conjunto de cardinalidad n y un conjunto de cardinalidad m, el espacio producto A por B tiene cardinalidad n por m. Por eso que estamos viendo aquí. Claro, en este caso lo hicimos con el conjunto que empieza en 1 y termina en n. Pero si este conjunto hubiese sido cualquier otra cosa, ¿no?, de n elementos, yo siempre puedo indexar cada uno de los elementos, darle un orden. Y aplicar esta función sobre los índices de estos elementos y no sobre los elementos como tal. Y tengo la misma demostración. Entonces, siempre va a ocurrir que la cardinalidad de esto es n por m. ¿Bien? Esa es la primera cosa importante que estamos descubriendo hoy. Muy bien. ¿Qué otra función usamos entre la clase pasada y la de hoy? Que estudiamos, probamos inyectividad. ¿Cuál? Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recordar. Una función que mande todo al 1. Ok, mandamos el 1 al 1, el 2 al 1 y el 3 al 2. Vamos a mandar ahorita sí. Vamos a mandar ahorita este. Vamos a seguir esa tabla aquí, tal cual como hicimos la clase pasada.
Y vamos a representar cada una de estas funciones como un vector de 3 coordenadas. Este representa el 1, 1, 1. ¿Okay? ¿Se acuerdan qué es lo que estamos haciendo? Estamos colocando aquí a f de 1, aquí a f de 2 y aquí a f de 3. Esto, la imagen del 1 es 1, la imagen del 2 sigue siendo 1 y la imagen del 3 es 2. ¿Okay? Si ahorita esta es f, la imagen del 1 es 1, pues ponemos 1 aquí, la imagen del 2 es 2, ponemos la imagen, no el elemento en el dominio, y la imagen de 3 es 1. La imagen del 1 es 1, la imagen del 2 es este 2, y la imagen del 3 también es 2. Aquí, la imagen del 1 es 2, la imagen del 2 es 1 y la imagen de 3 es 1. La imagen del 1, 2, la imagen del 2, 2, la imagen del 3, 1 y aquí todos valen 2. Ok, el rango es este. Y el dominio de esta función es el dominio de todas las funciones posibles. ¿Cuál falta? 2, 1, 2. Ok, entonces lo ponemos aquí. Había dejado el espacio a propósito para colocar esa función. 2, 1, 2. Ok, el dominio es todas las posibles funciones de aquí a acá. Eso se escribe, el dominio va arriba y el rango va aquí abajo. Esa función la estamos llamando phi. Y nuevamente vamos a colocar su definición como f1, f2 y f3. Viendo la tabla, esa función es sobreyectiva. O sea, en pocas palabras, ¿hay alguna tupla que no esté listada ahí? No, y ustedes en práctica probaron de que esta función es sobreyectiva. Y yo en la clase pasada les probé que la función era inyectiva. Por lo tanto, esta función es biyectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que la cardinalidad de este conjunto es igual a la cardinalidad de este conjunto. ¿Ven? ¿Y cuál es la cardinalidad de este conjunto? Nosotros sabemos que A por B tiene cardinalidad de A por cardinalidad de B, ¿correcto? Entonces nosotros truculentamente vamos a hacer lo siguiente, como aquí hay 3 conjuntos que están multiplicados, yo los organizo así. Esto sí lo sé manejar. ¿Cuál es la cardinalidad de este conjunto? 2. Y de este 2. El producto de estos dos, ¿qué cardinalidad tiene? 4. Entonces todo esto es un conjunto de cardinalidad 4. Multiplicado por un conjunto de cardinalidad 2, 4 por 2. O sea, 2 por 2 por 2, que es lo mismo que 8. O sea, eso tiene cardinalidad 8. Eso quiere decir que este conjunto o sea, todas las posibles funciones que yo puedo hacer con dominio 1, 2, 3 y rango 1, 2 tiene igual cardinalidad que esto
que habíamos dicho que es igual a 8. Y 8 es lo mismo que 2 a la 3. Y 2 a la 3, 2 es lo mismo que la cardinalidad de este conjunto. ¿Es correcto? Y 3 es lo mismo que la cardinalidad de este conjunto. Ahora, ¿por qué la notación del conjunto de todas las funciones que van de aquí a acá se escribe así? Esa notación lo que le está recordando al usuario, al matemático que está trabajando con eso, es su cardinalidad. O sea, ¿cuántas funciones hay allá adentro? Esa notación lo que está diciendo es, bueno, eso no es un número, o sea que yo no lo puedo elevar una cosa a la otra. Pero pongo esa notación para recordar que cuando yo quiero contar cuántos elementos hay, eso es lo mismo que este número de elementos a la este número de elementos que está aquí. ¿Bien? Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo quiero hacer esta biyección, quiero crear una nueva biyección, pero el dominio de la función ahorita no es 1, 2, 3, sino 1, 2, 3, 4? ¿Me bastan tuplas de 3 coordenadas? No, necesito una coordenada más para poner aquí a F4 en la cuarta coordenada. Por lo tanto, que hubiese un por adicional. ¿Bien? ¿Cómo definiría la función? Lo mismo, pero pongo una coma aquí y pongo F4. Si tengo n elementos en el dominio, ¿cómo defino esa biyección? Igualito. Phi de F es el vector F1, F2, F3, F4, F5, F6, hasta que llega a n. La prueba de inyectividad es idéntica a la que hice con 3, ¿no? Y la sobreyectividad es idéntica a la que hizo preparador en la práctica. Yo voy a asumir que se hizo todo bien. Si no, me preguntan al final de la clase. ¿Ok? Entonces, lo que estamos diciendo aquí conjuntos finitos. ¿Ok? Todo lo que estamos haciendo en esta parte del curso es con conjuntos finitos. Estamos contando cuántos elementos hay. Lo que dice es lo siguiente. El conjunto, entonces, el conjunto de todas las funciones que van de A a B es finito y el número total de funciones es igual a esto. ¿Ok? Recuerden entonces, esta notación es un recordatorio de que la cardinalidad de este conjunto es este. ¿Bien? Y esa es la forma formal de hacerlo. Repetir este proceso de forma intuitiva. Bueno, de forma intuitiva, uno lo que hace para hacer esa cuenta de forma intuitiva es decir, bueno, a trabajar con esta parte nada más, considerando que estos son funciones. Este es el valor de la primera posición, el valor de la segunda posición, del segundo elemento en el dominio, el valor del tercer elemento en el dominio. Entonces, lo que yo pudiera decir, si quiero sacar esa misma cuenta, para el caso de una función que pertenezca a aquí, es lo siguiente, yo digo, yo voy a modelar las funciones como tuplas. A1, A2, A3 y AN. Aquí coloco el primer valor. Aquí coloco B1, de tal manera de que esto significa que la imagen de A1 es B1, B2 y así, lo que hicimos acá. Entonces, estos dos son objetos completamente distintos, pero nosotros podemos abstraernos de sus diferencias y como hay una biyección entre los dos, pensar de que esto es lo mismo que esto. ¿Okay? Yo pienso una función como un vector. Primer valor, segundo valor, tercer valor y cuarto valor y así. Entonces, si B es de cardinalidad M,
¿cuántas formas yo tengo para escoger a B1? M. Si ya yo escogí 1, después de esa escogencia, ¿cuántas formas tengo para escoger el próximo B2? Otras M. Pero como habían M anteriores, entonces hay una multiplicación de posibilidades. Es la primera posibilidad, que son M, por la otra posibilidad, que son M. Si por cada una de estas hay M posibilidades, eso se va sumando. Esta posibilidad, después esa misma posibilidad, pero con el otro B, con otra escogencia de B, y así consecutivamente. Por lo tanto, esto va multiplicándose. Para una tercera posibilidad, como ya estas dos B1 y B2 se pueden hacer de M por M formas, entonces el próximo B3, por cada una de estas, existe un B3 distinto, ¿no? De M formas. Entonces se va multiplicando. M por M por M por M por M, y te da el mismo resultado que hemos probado aquí. Muy bien. Esa forma de razonar es lo que se llama el principio fundamental del conteo. El principio fundamental del conteo dice lo siguiente. Si yo tengo dos operaciones que puedo realizar, y una la puedo realizar de M maneras, y después de que yo hice la primera, independientemente de qué haya hecho con la primera, puedo realizar la segunda de N formas distintas, entonces la cantidad de combinaciones en las que yo puedo hacer la primera operación y la segunda operación es igual a M por N. ¿Ok? Es natural. Aplicando ese principio a esto, llegamos a la misma conclusión. Yo puedo, para el primer valor de la función, escoger de B maneras distintas. Para el segundo, de otras B maneras distintas. Para el tercero, otras maneras distintas. Eso se va multiplicando. M posibilidades, por M posibilidades, por M posibilidades. Y el total, entonces va a ser M por M por M por M, igual esa multiplicación tantas veces como tamaño tenga el dominio. Bien, entonces vamos a escribir ese principio. Ok, en este momento ya estamos en capacidad de empezar a leer el libro. Entonces, ¿qué pasa? El libro que vamos a usar es el libro de Elementos de Conteo del profesor Iriarte. Es un libro que en su momento ganó un premio, muy bueno el libro, pero tiene la desventaja de que se hizo una modificación en el penso y se pasó esta discreta, se cambió de lugar. El libro, esta discreta era antes discretas 3 y ahora se pasó de primero porque se suponía que los prerequisitos no eran muchos. Entonces, lo que he venido haciendo es dar los prerequisitos que se daban en las discretas anteriores en esta semana para que ustedes puedan empezar a leer el libro bueno, espero que sin ningún problema, ¿no? Entonces les voy a decir lo que dice el libro sobre el principio fundamental. De hecho, eso es lo primero, es como empieza el libro, y les digo dónde pueden conseguirlo. El principio fundamental dice lo siguiente. Si una operación puede realizarse de N maneras y una vez de cualquiera de esas maneras,
una segunda operación de m maneras. Entonces, el número total de combinaciones en las que se pueden hacer esas operaciones es n por m. El número total de maneras en que las dos operaciones pueden realizarse en ese orden es n por m. ¿Ok? Leo otra vez. Si una operación puede realizarse de n maneras, y una vez realizada esa operación de cualquiera de esas n maneras, ya tengo una operación realizada, una segunda operación puede realizarse de m maneras, después que hice la primera, entonces el número total de maneras en que las dos operaciones pueden realizarse en ese orden, una primera y otra después, es n por m. ¿Ven? Ok, así empieza el libro, con esta frase que está acá. El libro se llama Vicente Iriarte. ¿Dónde lo van a bajar? Aquí. ¿Okay? Cuando coloquen ese URL en el navegador, va a aparecer una página que dice Estructuras Discretas 3, que todavía es la página vieja de las estructuras discretas. Ahí van a ver un link que dice Material de Apoyo, y cuando le den clic ahí se va a bajar el archivo con el libro. ¿Okay? No había dado el libro antes porque no quería que lo vieran sin que hubiese hablado de los prerequisitos que di en la clase de hoy. ¿Okay? Sí, esto es un ñángara, es como el símbolo que está encima de la ñ. ¿Okay? Buscas este símbolo en el teclado de 3 índices. Ajá. LDC. Esto es Laboratorio Docente de Computación. ¿Okay? Bueno, muchachos, nos vemos entonces el miércoles.